el nombre del Señor Jesucristo, aquí en esta tarde, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Un texto aquí de la Biblia, una meditación que lleva en la palabra del Señor, un consejo aquí en el libro de Efesios, un versículo muy conocido. La Biblia dice en Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 5 del libro de Efesios, dice así, voy a leer del verso 13, no voy a hablar de todos estos versículos, pero solo una palabra aquí en este pasaje. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que diga duermes. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no os seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Pueden tomar su asiento unos minutos más. Les llamo su atención, no quiero extender aquí demasiado mi pensamiento, este consejo aquí de la palabra del Señor, el apóstol Pablo, dándonos a nosotros en un consejo muy importante. Como digo, el pasaje, no quiero hablar de todo lo que leí aquí. Hay mucho que uno puede hablar de lo que el apóstol Pablo dice aquí a la iglesia. A nosotros, la mayoría de los que están aquí, somos ya de la iglesia, creyentes. No hay alguien nuevo aquí o alguien inconverso que no conoce a Dios. La mayoría de ustedes han estado en la iglesia ya por años. Somos parte del cuerpo, la iglesia, y este consejo es para nosotros, los que ya conocemos al Señor y estamos en la iglesia. Y el apóstol Pablo nos aconseja aquí a despertarnos, dice él en el verso 14, que es mi enfoque aquí por unos minutos, a despertarnos, dice a los que duermen. Es claro y lógico en esta tarde, este texto aquí que el apóstol Pablo nos dice, no se refiere a lo físico, al cuerpo físico. No está hablando aquí de despertarnos físicamente, de dormir o del sueño, pero está hablando espiritualmente a la iglesia, a los creyentes, a nosotros, acerca de este punto muy clave, muy importante para cada uno de nosotros, porque en el proceso del camino con el Señor, en la vida cristiana, tendemos con el tiempo a adormecernos, nos acostumbramos a vivir la vida cristiana y causa adormecimiento espiritual. Y esto causa muchos creyentes, esto no es solo a unos o a ciertos, esto causa todo creyente en el proceso. Y el apóstol Pablo sabía en la situación y él nos aconseja a nosotros a tener cuidado y a decirnos a nosotros que tenemos que mantenernos alertas, apercibidos, a despertarnos. La palabra despertar no quiere decir despertarse simplemente, como digo, físicamente, pero a estar alertas, a estar pendientes, a estar apercibidos, atentos a las cosas, no descuidarnos, no perder el enfoque. Y dormir, dice, duermes, está hablando acerca de lo espiritual, la vida espiritual del creyente, que muchas veces entra en un estado de adormecimiento espiritual. Y él nos aconseja a nosotros que es una área peligrosa porque nos manda a mirar cómo andamos, dice él en el resto del pasaje, no como necios, sino como sabios. La palabra necios es muy importante aquí en este versículo, porque una persona necia, y tengo un mensaje que quiero hablar aquí un día a la iglesia cuando el Señor me lo designe que debo hablar,
la palabra necio es una persona que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. Esa es una persona necia. Sabe lo que tiene que hacer, pero son necios, son tercos, no quieren hacer lo que tienen que hacer. Y Pablo dice aquí que no seamos necios, sabiendo lo que tenemos que hacer y todavía lo hacemos. Dice, sino como sabios, entendidos de las cosas, porque los tiempos son malos, hermanos, estamos viviendo en tiempos peligrosos y difíciles. Entonces, por aquí, por estos minutos, quiero llamarles su atención a la Biblia. Hay muchos ejemplos en la Biblia, y no quiero extenderme tanto aquí en esta tarde, y mostrarle en la Biblia lo que causa aún y causó a muchos hombres y personas en la Biblia por causa de dormirse, y algunos de ellos hablando no solo espiritual, pero físicamente. Hay muchos ejemplos que la Biblia nos pone aquí de hombres y mujeres que sufrieron grandes estragos por causa de que se dejaron adormecer y se durmieron cuando deberían haber estado alertas, despiertos, pendientes de la situación. Uno de ellos, la Biblia nos declara Jonás, era uno de ellos. Jonás, en la Biblia nos dice acerca de él en el capítulo 1, verso 5, dice que cuando Jonás, enviado por Dios a la ciudad de Nínive, se fue a Tarsis, se subió en el barco, y el verso 5 dice que, bueno, el anterior, que se levantó una tormenta fuerte en el mar, y el barco como que quería hundirse. En el verso 5 dice, los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar todos los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mientras la tormenta estaba fuerte en el mar, la Biblia dice que Jonás se había bajado abajo del barco y se había echado a dormir. Cuando miro la historia de él, pienso simplemente que Jonás trató de huir, de esconderse del llamado de Dios a su vida. Dios lo había llamado a ir a Nínive y pregonar en aquella ciudad que Dios la iba a destruir, pero Nínive, por temor y miedo de la ciudad que era perversa, decidió cambiar de dirección a otro sitio, y él toma esta embarcación a otro lugar. Y trató él de alguna manera pensar que podría ignorar la responsabilidad, lo que Dios le había encomendado a él que haga. Y la Biblia dice que se bajó debajo del barco y se echó a dormir, pensando que el llamado de Dios era como una noche, y que uno podía quedarse dormido y cuando se despertara en la mañana todo había desaparecido y todo estaría bien y no habría habido problemas. Lamentablemente, nosotros entendemos que no fue así, porque la nave se estaba haciendo pedazos y comenzaron ellos a descubrir qué era el problema y encontraron, sabemos como la Biblia declara la historia de él, que la suerte cayó sobre él y le preguntaron quién era y en fin, tuvieron que a él echarlo afuera del barco, en la cual fue llevado por este pez grande a la orilla donde el Señor lo había enviado. Mi mensaje aquí esta noche no es acerca de él y lo que le ocurrió, simplemente que él pensó que simplemente por ignorar y cambiar lo que Dios le había encomendado a él y bajarse y quedarse dormido, él pensó que todo se iba a arreglar, que no iba a haber problemas. Pero hermanos que me escuchan aquí en esta tarde, nosotros sabemos que cuando Dios dice que hagamos algo, tenemos que hacerlo, o las consecuencias serán graves. Y lo vemos aquí en la Biblia, lo vemos en Jonás, que las consecuencias que vinieron sobre él fueron terribles, tuvo que ser echado al mar y como digo, el pez se lo tragó y se lo llevó a la orilla del mar. Creyentes hoy día como Jonás
igualmente piensan que este adormecimiento espiritual en su vida cristiana en, se adormecen en las cosas de la vida, trabajos, pasatiempos, diversiones, y pensamos y nos escondemos tras todas estas actividades, pensando que de esta manera podemos nosotros aplacar o ignorar nuestra responsabilidad espiritual con el Señor, tratando de escondernos de las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos, ignorando nuestra responsabilidad con el Señor. Pero quiero decirles, hermanos, que me escuchan en esta tarde, que nosotros no podemos ignorar las responsabilidades que tenemos con el Señor simplemente por adormecernos espiritualmente. Tarde o temprano estas cosas no van a desaparecer. Las consecuencias vendrán sobre la vida de esta persona por causa de haber descuidado y haberse adormecido y no haberse despertado a la realidad que necesita más que todo ponerse enfoque en servir al Señor Jesús y dejar que todo el resto de cosas vengan por añadidura. Como dice el Señor, buscad primero el reino del Señor. Consecuencias vienen severas. La Biblia nos habla de estas mujeres en Mateo 25, que por causa de que se hizo tarde en la noche, el esposo se tardaba en venir, la Biblia dice que se quedaron dormidas. Se durmieron en medio de un momento crucial, esperando el esposo o esperando que se lleve a cabo la celebración de las bodas, y estas vírgenes, en lugar de mantenerse alertas, despiertas, apercibidas, la Biblia dice que se quedaron dormidas. Las 5 fatuas, en los momentos más importantes, donde ellas deberían desesperadamente estar alertas al llamado, cuando sería el momento preciso de salir y ir al encuentro a celebrar estas bodas, la Biblia dice que se quedaron dormidas. Ellas perdieron momentos tan valiosos simplemente por quedarse dormidas. Perdieron ellas, hermanos, en una de las oportunidades más grandes de entrar en las bodas. La Biblia dice que cuando llegaron la puerta estaba cerrada. Hay consecuencias por quedarse dormidos. La Biblia nos habla de muchos ejemplos. En realidad el tiempo es corto quizás para mencionar todos. Saúl, el rey de Israel, la Biblia nos habla persiguiendo a David por todas partes, por las cuevas, tratando de agarrar a David para quitarle la vida. En 1 Samuel capítulo 26, verso 7, la Biblia dice que David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra en su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Saúl persiguiendo a David para matarlo. La Biblia dice que él se había echado a dormir, quedado dormido en el campamento, y por causa de esto, mientras él estaba durmiendo, David se da cuenta, él va y le corta un pedazo del vestuario, de la túnica de él, porque David podría haberlo clavado y Saúl hubiera terminado aquel momento en aquel lugar. Pero por causa de que él tuvo temor de Dios, de no tocar al ungido del Señor, solamente le cortó un pedazo de la túnica, del vestido de él. Digo eso en esta noche porque el adormecimiento de Saúl causó que sea susceptible a que el enemigo, en este caso David, podría haberle quitado la vida. El sueño lo causó que quede indefenso. Su habilidad como un soldado y un guerrero, y la autoridad que él tenía como líder fueron inútiles mientras estaba dormido. Pero sabemos que David le salvó la vida
simplemente por temor de no tocar al ungido del Señor. Hay consecuencias por quedarse dormidos. Los discípulos del Señor, al igual de la misma manera, vemos a ellos en los momentos más cruciales del Señor, cuando el Señor los necesitaba a ellos más que nunca. Al lado de ellos fueron al huerto, el Señor los llevó para que estén con Él en los momentos en los cuales Él iba a ser entregado en manos de pecadores. Y la Biblia dice que cuando llegaron ahí, los dejó a unos en un lugar, que oren con Él, velen con Él, y Él fue más allá. Y les dijo igual a Pedro, Juan y Jacobo que hagan lo mismo, y se fue más adentro a orar. Y cuando el Señor regresa, dice la Biblia en Mateo 26:40, y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto no sucedió solo una vez, pero sucedió la segunda vez. Y después de todo eso, cada vez que el Señor regresó, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos, dice la Biblia, estaban cargados de sueños. Y dejándolos, el Señor se fue, diciéndoles las mismas palabras. Y después que el Señor viene, ya la multitud venía para agarrarlo a Él. Y cuando el Señor llegó donde ellos y sigan durmiendo ahora, no hay necesidad que se despierten. Es demasiado tarde, descansen ya, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Hay consecuencias por quedarse dormidos. A la que me están escuchando bien en eso, le estoy advirtiendo. Si usted quiere dormirse, siga durmiendo. Pero hay consecuencias. Yo no puedo hacerles que ustedes vivan despiertos, yo no puedo hacer, yo quiero solo advertirles lo que la Biblia nos manda, el resto es ustedes. Porque va a llegar el día cuando va a ser demasiado tarde. Y cuando quieran despertarse, el Señor diga, sigan durmiendo. La hora ha llegado. Estoy tratando de ayudarles. Que de alguna manera eviten ustedes eso. De otro modo, la responsable es suya. Hermanos, y la Biblia es, como digo, está llena de ejemplos de esa naturaleza. Quizás voy a decir un ejemplo más aquí en esta tarde. A veces digo tantas cosas y enseño tantas cosas. A veces pienso que muchos ni me oyen, ni me escuchan. Están aquí, pero no agarran nada porque continúan iguales. No quiero usar mucho tiempo aquí, yo creo que es suficiente. Pero un ejemplo más, que quizás puedo usar para concluir aquí. La Biblia nos habla de un amigo que vino a buscar ayuda del vecino a medianoche. Había tenido la visita de un amigo que había venido de camino de viaje. Y cuando él iba a preparar algo de comer, no tenía nada para darle a su amigo algo de comer aquel día. Y fue a buscar al vecino para pedir ayuda, que le dé algo para poder darle a su visitante. La Biblia dice en Lucas 11, verso 7, dice, y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. El hombre se niega a darle a su amigo lo que necesitaba por causa que dice él, ya estoy recogido, estamos durmiendo, mis niños ya están durmiendo, y no puedo levantarme a darte lo que necesitas. Es claro, hermanos, en lo que ocurre aquí con esta persona, que rehúsa
a ayudar o dar a aquel vecino que necesitaba ayuda por causa de que ya estaban descansando, durmiendo y no querían levantarse. Yo creo que nunca hubiera rehusado si hubiera sido de día, pero era ya de noche. El sueño parece que temporalmente afecta y cambia los sentidos de valores. Y el hombre resiste en darle a su amigo lo que necesitaba. Y hermanos, eso es exactamente lo que está ocurriendo el día de hoy. Espiritualmente hablando del pueblo de Dios, es exactamente lo que está ocurriendo en gente que sabemos y reconocemos estas cosas, las necesidades del mundo. Hermanos, vivimos en un mundo necesitado. Pero no me molesten, ya es tarde, no quiero levantarme, no quiero hacer nada, ya ustedes ya, no, déjenme tranquilo. Y la actitud de los creyentes hoy día es, no queremos, pensamos que rehusamos entender que hay un mundo necesitado, hay gente necesitada y que buscan ayuda, pero ¿dónde está la iglesia? La puerta está cerrada, ya estoy descansando, no puedo levantarme, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Estamos viviendo exactamente en ese punto crucial. Está ocurriendo lo mismo con el pueblo de Dios. Pastor, no predique tan fuerte. ¿Puede cambiar su mensaje un poco? Déjeme tranquilo. Yo no quiero levantarme. No quiero despertarme. Déjeme en paz. Hermanos que me escuchan en esta tarde, la actitud de gente cristiana hoy día ha cambiado en una manera tan drástica. La gente busca hoy día iglesias donde no es necesario vivir en santidad. Gente busca iglesias donde todo es fácil. Gente busca iglesias donde no tienen que vivir separados del pecado y dedicar una vida a vivir para el Señor. Gente busca iglesias donde no tienen que cargar la cruz cada día y seguir al Señor. Gente busca iglesias donde pueden ser arrullados. El pastor, hágame sentir bien, pastor, dígame algo para sentirme bien, arrúlleme, pastor. Y muchas iglesias lo que pastores hacen es arrullarlos más a dormir. Y vengo a decirles aquí en esta tarde, mientras el Señor me dé fuerza, salud y voz, yo voy a hacer todo lo posible para nunca arrullarlos a dormir. Si ustedes me escuchan bien, el Señor me ha puesto, como dije hace unos días atrás, como atalaya. Y yo voy a sonar la trompeta. Los que son de Dios van a oír. Los que no son de Dios van a ignorar el aviso. Gracias, hermano. Pero ese es el mundo donde vivimos hoy día. La gente está adormecida en más relojes de alarmas hoy día. Cuando suenan a las 5 de la mañana están cada rato. Pasa un minuto y otra vez la alarma, otra vez la apagan. Y otra vez suena la alarma y otra vez la apagan. Este reloj quieren tirarlo hasta por la ventana. Porque la gente está acostumbrada, adormecida, no quiere levantarse. Hermanos que me escuchan, por causa de lo indefenso y susceptible que somos nosotros, hermanos, nosotros, mientras estamos en este camino con el Señor, vamos a necesitar a alguien que nos advierta, alguien que nos avise, alguien que nos ayude a mantenernos, a estar alertas, apercibidos, despiertos. Y esa es la razón por la cual estamos aquí en esta tarde. No estamos aquí para ofender a nadie o para hacer mal a nadie. Estamos simplemente aquí para ayudar a alguien
a mantenerse alerta, despierto, apercibido, atento a las cosas de la vida espiritual, que no pierda su enfoque, que mantenga sus ojos en el Señor Jesucristo y usted pueda llegar al final, como dije el domingo pasado, pueda llegar a la meta. Ese es el deseo que tenemos, que cada uno de nosotros podamos llegar a la meta. Entonces, mi deber hacer lo que hago aquí, cada servicio y cada culto, es simplemente darles advertencia, decirles lo que la Biblia dice. El resto depende de ustedes, si lo reciben o lo rehúsan, si lo aceptan o lo rechazan. Hermanos y hermanas que me escuchan en esta tarde, no importa qué tan inteligente piense que es usted, o qué tan afortunado piense que sea usted, o qué tan fuerte piense que sea usted, en algún lugar o en alguna ocasión, usted va a llegar a ser víctima del adormecimiento espiritual. Esto ocurre a todos. Esto no es algo extraño. Digo eso porque no estoy en este camino ayer, vengo más de 60 años caminando por este camino y yo sé exactamente lo que estoy diciendo. Esto ocurre a todos. Aún a los creyentes más devotos que hay para el Señor ocurren estas cosas. Pero por eso el Señor ha puesto atalayas en el muro, para despertarnos del sueño, para mantenernos alertas, apercibidos al tiempo, las cosas, la vida, y mantenernos nosotros firmes sirviendo al Señor. Hermanos, la hora está avanzada. Yo no sé qué ustedes piensan, pero la hora está muy avanzada. Hermanos y hermanas, cuando predicamos de no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, es una advertencia de la palabra del Señor, porque estamos viviendo en tiempos avanzados, la hora está avanzada. Y si nosotros no prestamos atención a lo que el Señor está diciéndonos a nosotros hoy día, hermanos, estamos propensos a perder al final su alma. Y la Biblia dice, ¿de qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y al final pierde su alma? No ha ganado nada. Concluyo en esta tarde con este pasaje aquí breve en el verso 24 de Mateo 13. Concluyo diciendo lo que sucede aquí. Le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Porque ¿saben quién causa el adormecimiento en los creyentes? El enemigo. Porque es cuando el pueblo de Dios duerme que él viene y siembra cizaña en los corazones. Sin que usted se dé cuenta, sin que usted sienta algo, él pone la cizaña. Es el enemigo que causa en creyentes. Y la Biblia lo dice aquí claramente en este pasaje, ¿no sembraste buena semilla en el campo? Claro que sí, fue buena semilla que él sembró. Entonces, ¿de dónde está lo malo? ¿De dónde proviene ese sueño, ese adormecimiento espiritual en nosotros? Dice, él decía, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y le arranquemos? Sabemos que le dijo, no. O sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo.
Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, porque eso es para todo lo que va a servir la cizaña, es para ser quemada en el infierno. Pero recoger también el trigo, y el trigo va a ir al granero del Señor. ¿Qué tengo que hacer yo? Mantenerme alerta. ¿Cómo alerta, pastor? Tengo que mantenerme orando. Tengo que mantenerme en la palabra. Tengo que mantenerme fiel. Eso no es solo los domingos. Eso es todos los días. Agarrado del Señor. Sirviendo al Señor. Haciendo todo lo mejor para agradarle a Él. ¿Por qué, pastor? Porque hay un enemigo. Y cuando ve a creyentes dormidos, ahí está la cizaña. ¿Sabe por qué usted no quiere orar como antes? Porque el enemigo ha sembrado cizaña. ¿Sabe usted por qué no quiere venir a los cultos cada servicio? El enemigo ha sembrado cizaña. ¿Sabe usted por qué no quiere alabar al Señor como antes alababa a Dios? El enemigo ya ha sembrado cizaña. Estoy tratando de advertirle. Y si usted no arregla esa cosa con tiempo, la cizaña va a seguir creciendo. Lo malo va a seguir creciendo. Y la Biblia dice que al final del tiempo la cizaña solo va a ser tirada. Pero pastor, yo estoy bautizado en el nombre de Jesús, yo recibo el Espíritu Santo. Claro que sí, va a haber mucha gente bautizada en el nombre de Jesucristo y llena del Espíritu Santo en el infierno. ¿Por qué, pastor? Se quedaron dormidos. Y el enemigo sembró cizaña. Y la cizaña creció. ¿Y para qué sirve? Póngase de pie, por favor, porque los miro que ya están asustados. Los miro que ya están temblando. Ya sé que muchos no toman en cuenta esto y a veces lo tomamos como algo que no es importante. Lo tomamos como algo muy simple. Está bien, ese es usted. Como usted quiera tomar estas cosas, mi deber es ser el atalaya. Si usted pierde su alma es porque usted no quiso oír y hacer lo que el Señor dice que hagamos. Es su responsabilidad, es su deber. Yo no puedo hacer eso por ustedes no pueden hacer eso por mí. Ese es cada creyente. Ojalá que usted atienda el consejo y antes que el diablo continúe sembrando cizaña, usted se despierte y diga, diablo mentiroso, yo no voy a dejar que tú dañes mi corazón, yo voy a servir al Señor, yo voy a orar, yo voy a alabar al Señor, yo voy a servir al Señor con todo mi corazón. Si nadie más lo hace, yo voy a ser fiel, Señor, hasta el fin. Eso es cada persona individual. Tiene que ser una decisión. De otro modo, si usted se duerme, el enemigo va a sembrar cizaña. Puede adorar al Señor 2, 3 minutos aquí en esta tarde. Gloria a eso, es un momento, vamos a adorar al Señor. Estamos tratando de ayudarle. Gracias, hermano. No hay por demás, si alguien quiere venir aquí a orar al frente un ratito, es bienvenido y pedir ayuda del Señor. El Señor está aquí en esta tarde, Él está tratando de ayudar a su pueblo, su iglesia, la iglesia que Él viene a arrebatar de esta tierra de que lleva su nombre. Pero tenemos que hacer nuestra parte, hermanos. Tenemos que mantenernos despiertos, apercibidos, alerta, velando en fuego, saturados del Señor, en avivamiento, fervientes en espíritu, amantes del Señor, aleluya. Habla, Señor, a alguien en esta tarde, en este servicio. Señor, mira, Señor. Te pido, Señor,
Mi deseo es que nadie se pierda, pero se va a tomar de nosotros, no adormecernos en la vida. Y venga el enemigo y siembre lo malo en nosotros. Habla a tu pueblo, Señor. Aleluya. Ayúdanos, Señor, en esta última hora que estamos viviendo.